Bueno, buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. El día de hoy nosotros vamos a exponer nuestro proyecto final que vale como nota de examen final y vamos a hablar acerca de los hongos de género Cordyceps. Específicamente nos vamos a enfocar en dos que son los principales, que son Cordyceps militaris y Cordyceps sinensis. Los presentadores son Ashley Micolta y quien les habla Jefferson García. Eh, Ok, en primer lugar, quisiéramos mostrarle un video de Nat Geo que nos pareció súper interesante y muestra cómo es el actuar de los hongos xenomopatógenos y específicamente del género Cordyceps. Ahí. Espero que lo disfruten. Fungi and slime molds race to decompose dead matter on the forest floor. Many spread by releasing spores, up to 30,000 a second. If just one of these spores lands in the right place and takes root, it can colonize a whole new area. But not all fungi feed on the dead. Days ago, a spore landed on this ant. Now she's acting strange. A network of roots has infiltrated her muscles. Her body has been taken over by cordyceps, a parasitic fungus. It floods her brain with chemicals, drugging her, compelling her to head where conditions are perfect. Just the right amount of light, just the right amount of humidity for the parasite growing inside. It forces her to clamp down in a death bite, and cordyceps reveals its gruesome nature. After 3 weeks of growth, cordyceps can release its own spores, infecting more ants, releasing more spores, infecting more ants, releasing more spores, infecting more ants, infecting more ants, more and more and more. Cordyceps can wipe out entire ant colonies. But more than just ants are at risk. There are over 600 species of cordyceps spread across the world. Most are found in jungles, where they prey on a whole host of victims. Ahora sí, empezando con la presentación después de esa introducción, que espero que les haya agradado. El género Cordyceps corresponde a la familia de los Clavicipitaceae del orden Hippocreales y dentro de los que son los hongos Ascomycota. Es el más diverso en cuanto al número de especies.
Y el interés por el Cordyceps data de hace más o menos 300 años, con el primero que se investigó y que es de que vamos a hablar a continuación, que es el Cordyceps militaris. Su primera descripción fue por Linneo en su libro y lo describió como hongo clavaria. Este hongo después fue teniendo algunos nombres como Faeria o Torrubia, hasta que en 1833 Lick designó como Cordyceps y así se mantiene hasta la actualidad. Algunas generalidades sobre el Cordyceps es que son hongos parásitos de artrópodos. El grado de eficiencia del hospedero difiere entre especies del insecto y entre especies del hongo. Es decir, dependiendo del hongo y dependiendo del insecto, el hospedero tendrá mayor o menor eficacia para controlar al insecto. La mayoría de Cordyceps parasitan hospederos de varios órdenes, como es la Hemiptera, Lepidoptera, Coleoptera, Hymenoptera y Diptera. Evans, en 1982, describió el Cordyceps en la selva de Ecuador y Brasil, encontrando 11 parásitos insectos. En la actualidad sí hay estudios, pero no hay estudios tan específicos como el de Evans. El linaje de Cordyceps fue hecho un estudio en 2005 por Stensrud y este identificó 4 clados principales de Cordyceps. El primer clado es el más pequeño, por así decirlo, consiste en Cordyceps prolífica, Cordyceps casasiana y Cordyceps ramosopulvinata. El clado 2 es un poco más extenso, incluye 8 Cordyceps spp, Acanthomices Pistillariformis, 6 Viuveri spp y 2 Pailomyces spp. El clado 3 incluye 11 Cordyceps spp, Claviceus purpurea, Apiclotipina, 2 Immunocytil B spp y 3 Metarsium spp y un Tolipocladium parasiticum. Y el clado 4, que es el más grande de que se descubrió. Y cabe recalcar que esta investigación se hizo en bibliotecas de ADN y rellenando los huecos, haciendo su propia investigación según Stensrud. Bueno, el clado 4 incluye 24 Cordyceps spp, Beaburia sobolifera, 2 Isartura spp, Polycephalomyces ramusus y 5 Tolipocladium, que se encuentran alejados de los demás especímenes del clado 4. A continuación, mi compañera. Ya, bueno, yo les voy a hablar acerca del mecanismo de acción o infección de los hongos Cordyceps. Como ya conocemos, los hongos Cordyceps son parte de los hongos que son entomopatógenos. Entonces, por lo general, tienen el mismo mecanismo de acción e infección. Entre su mecanismo de acción se destacan 3 pasos principales. El primero, que consiste en la invasión y adhesión. El segundo, la germinación y penetración. Y el tercero, que es la multiplicación, liberación de toxinas y por ende la muerte del hospedero. En el primer paso, que es la invasión y adhesión, cabe destacar que antes de que se dé debe haber una hidratación de las esporas debido a que esta debe estar generándose en un lugar donde haya humedad y donde la humedad sea adecuada. Esta hidratación de las esporas es la que permite a estas penetrar a través de la cutícula y pasar sobre los canales de calcio e hidrógeno que posee el hospedero. En sí se encuentra un tubo germinativo, el cual rastrea y reconoce la superficie del insecto y para la localización de los sitios receptores. De esta manera habilita la hifa para que haya una penetración de la espora en la cutícula. Siguiente. En el segundo paso, que es la germinación y penetración, luego de que las esporas ya hayan penetrado la cutícula, se da el proceso del crecimiento de los cuerpos hifales, los cuales se van a encontrar con la capa epidérmica y van a generar una membrana basal y de esta manera diseminar a través del hemocele. El hemocele es la capa o tejido epitelial que está alrededor del músculo, ácidos grasos y hemotocitos. De esta manera, los cuerpos hifales del hongo pueden penetrar estas estructuras. Siguiente. En el tercer paso es la muerte y la liberación de las esporas, o sea, la muerte del hospedero. En este paso, los cuerpos hifales que ya han formado parte o han tomado
todos los órganos. Una vez que ya no encuentran los nutrientes necesarios, son capaces de trasladar sus hifas, penetrar otra vez la cutícula desde el interior del insecto. De esta manera emergen a través de la superficie, iniciando una nueva etapa, que es la formación de esporas, siempre y cuando la humedad sea adecuada y el ambiente propicio para generar esta liberación de esporas nuevamente. Siguiente. Entonces, en cuanto al uso cultural y ancestral de los hongos Cordyceps, vamos a hablarles más o menos sobre la actividad farmacológica que este género de hongos posee, y por lo cual se ha usado como parte de la medicina tradicional china desde hace ya varios siglos. Entonces, entre 10 de estas características farmacológicas que poseen, se encuentran las siguientes. La primera es mayor rendimiento y energía. Todas estas características han sido demostradas a nivel científico por medio de investigaciones. La primera, el mayor rendimiento y energía, es debido a que durante investigaciones se ha encontrado que favorece el aumento de producción de glucógeno en la sangre, de tal manera que favorece el uso del oxígeno y aumenta la eliminación del ácido láctico. El siguiente es el antienvejecimiento, propiedades de antienvejecimiento. Esto debido a que permite la disminución del estrés oxidativo de las células y de tal manera disminuye el desarrollo de enfermedades prematuras. La siguiente es un gran vigorizante sexual. Esta es una de las razones por las cuales la medicina tradicional china ha tomado aún más estos hongos Cordyceps, debido a que aumenta el deseo sexual tanto en hombres como en mujeres. El cuarto estimula el sistema inmunitario y antiinflamatorio. Como todos sabemos, el sistema inmune es bueno debido a que nos protege de enfermedades. Sin embargo, un exceso de la producción del sistema inmune y antiinflamatorio puede generar diversos daños en el organismo, de tal manera que un control de esto sería benéfico. Por lo tanto, este hongo permite tener la actividad farmacológica que disminuye proteínas formadas en el sistema inmune y también las que son debidas a antiinflamatorias. El siguiente aspecto farmacológico es que protege el corazón, debido a que posee características parecidas a la adenosina, y la cual es una molécula que ayuda a proteger el corazón y a disminuir la generación de paros cardíacos. El sexto es el control de niveles de glucosa en sangre, ya que también es parecido a la insulina, lo cual ayuda a disminuir los niveles de azúcar en sangre. El séptimo es anticancerígeno, debido a que disminuye el desarrollo descontrolado de las células. Es antidepresivo, ya que ayuda a tener una acción parecida a la dopamina y a la adrenalina. También ayuda a mejorar la fertilidad, ya que ayuda a controlar la expresión de las hormonas. Y el décimo beneficio es que ayuda al hígado, ya que aumenta la función hepatocelular y también disminuye la cirrosis prematura. Siguiente, Jefferson. Debido a todas estas actividades farmacológicas que se encuentran, entonces la combinación del hongo y el insecto muerto se ha utilizado como medicina tradicional china durante siglos, como ya se los había mencionado anteriormente. Estos hongos son mayormente tomados como infusiones, en la cual se toma tanto el hongo o como el caldo resultante de la cocción. Este caldo puede ser tomado también, o sea, lo toman también con pollo, carne de res o carne de cerdo, como sea la preferencia. Sin embargo, debido a que la producción de estos hongos es muy limitada, su precio por la combinación hongo e insecto muerto es muy elevado. Por lo tanto, se plantea formar diversos cultivos en laboratorio para poder generar suplementos alimentarios, los cuales serían menos costosos. Estos suplementos alimentarios son en formatos de pastillo polvo, y se recomienda que se tome de 3 a 9 gramos al día para poder así obtener todos los beneficios a la salud, evitar la alta expresión de la presión y el calor, pues
Esto puede hacer que pierda las propiedades del hongo y también, como todo fármaco, puede tener posibles efectos en niños embarazadas o lactantes. Siguiente. Entonces, el objetivo de esta presentación es conocer acerca de los análisis de secuenciaciones genómicas de los hongos Cordyceps, para así conocer los genes que codifican los metabolitos secundarios y de esta manera generan actividades farmacológicas. En sí nos vamos a basar entre el hongo Cordyceps militaris y Cordyceps sinensis. Sin embargo, hay tres que son muy conocidos, estos dos y además el Cordyceps unilaterales, que es el que observamos en el video, el que convierte a las hormigas en hormigas zombies. Sin embargo, no vamos a hablar de ese debido a que, o sea, nos vamos a centrar en estos dos, Cordyceps militaris y Cordyceps sinensis, debido a que estos tienen la propiedad de ser consumidos de manera alimentaria la interacción hongo y hospedero. Siguiente. Ok, entonces, de acuerdo a Cordyceps militaris, este es un hongo, como podemos observar en la imagen, es un hongo de color amarillo, rojizo amarillento. Es capaz de infectar a las orugas, las crisálidas de mariposa, y por cada oruga o crisálida que infecta, genera 2, 3 o máximo 4 hongos crecen de ella. Entonces, en información, el nombre común de esta especie es beldarmazo o también controlador de plaga de pino. El sinónimo es Clavaria militaris Linnaeus. Su taxonomía, la división es Ascomycota, subdivisión Ascomicotina, clase Hymenocomycetes, subclase Pyrenocomycetidae, orden Clavicepetalis y familia Clavicepetaceae. El hábitat de estos hongos es en bosques de coníferas, habita entre los musgos y acículas, de tal manera que parasita las larvas que son semienterradas de orugas, crisálidas de mariposas, y por lo tanto son procesarias del pino y ayuda al controlar las plagas de este. Su temporada por lo general es anual y sobre todo se da en invierno y en primavera, y su producción es bastante frecuente. Siguiente, Jeffers. Entonces, ahora centrándonos en lo que es la secuenciación del genoma, vamos a hablarles sobre características generales del genoma de Cordyceps militaris. El genoma es de 32.2 megabases, lo cual significa que es un genoma muy, muy pequeño, lo cual es característico de los hongos entomopatógenos. Su genoma codifica 9.684 genes de proteínas, 2.736 familias de proteínas conservadas. El número de transportasas que se encuentran en su genoma es bajo y carece de pseudogenes. Los pseudogenes son los genes que son generados de otros genes y que y que poseen una función distinta. Tiene 16% de los genes, de los cuales 1.577 son implicados en interacciones patógeno-huésped, por lo cual los hacen específicos para el huésped al que infectan. El análisis del transcriptoma pudo observar que 428 de los 1.329 genes huérfanos que se transcribieron fueron durante la fructificación, es decir, una vez que el hospedero ya está muerto, expresando de esta manera tener funciones específicas. Siguiente. Entonces, el análisis genómico también conlleva a analizar las proteínas que son codificadas. Estas proteínas son las que permiten que el hongo sea capaz de buscar nutrientes y evitar las defensas y las toxinas que son del huésped. De esta manera se relaciona con la patogenicidad o la virulencia. La familia de genes que son codificadas con estas proteínas son las proteasas, las quitinasas, lipasas y proteínas quinasas, las cuales protegen al hongo. Entre estas se encontraron 61 familias de proteasas. Las proteasas más conservadas dentro de estos hongos son las serina-proteasas y metalopetidasas. 12 genes que son codificantes de tripsina. La tripsina es una proteína que es capaz
de codificar virulencia en los patógenos de insectos. La aspartil proteasa A01, que también es capaz de codificar virulencia, sin embargo que esta ayuda a la virulencia ya que es capaz de evadir las defensas y toxinas del huésped. La proteína GH18 quitinasas, que también son capaces de codificar virulencia, ya que son proteínas que permiten atravesar las cutículas del huésped para poder infectarlo. Siguiente Y. Otro aspecto a considerar mediante la secuenciación de genomas son la producción de metabolitos secundarios. El genoma sugiere que el hongo es capaz de producir una variedad de metabolitos, debido a que posee diferentes genes que codifican genes de ciclasa terpenoides, sintasa terpenoides, sintasa de ácidos grasos y genaril difosfato, los cuales son capaces de producir metabolitos secundarios. También posee transportadores de MFS, los cuales ayudan a transportar carbohidratos, transportadores de diversas vitaminas y portadores de fármacos, en los cuales también se incluyen diversos minerales como zinc, hierro, también vitaminas B12 y B11. Uno de los principales metabolitos secundarios que genera el género Cordyceps militaris, la especie Cordyceps militaris, es la cordycepina. Esta cordycepina la genera mediante la biosíntesis a través de un mecanismo reductor, como se da también para la formación de un 2-desocianoadenosina. Cabe destacar que vamos a hablar próximamente de la cordycepina, que es también un análogo de la adenosina. Siguiente. En cuanto a la ausencia de micotoxinas, en los diferentes ensayos de acuerdo a la secuenciación genómica se puede observar que la genotoxicidad y citotoxicidad muestran que no hay evidencia en el genoma de genes involucrados en la producción de micotoxinas conocidas. Es decir, que entre los hallazgos que se han encontrado es que los grupos en comparación con las PKS son diferentes para las micotoxinas conocidas. Es decir, las PKS que tienen Cordyceps militaris no producen patulina o otras micotoxinas que son humanas. Los NRPS también son estructuras con proteínas diferentes a los involucrados en la producción de neotenina y HC-toxina y glicotoxina, las cuales también son micotoxinas. Y también se denota que hay ausencia de tricodiceno soy oxigenasa y tricodiceno hidroxilasa, los cuales sugieren que tampoco produce tricoteceno, otra micotoxina conocida. Siguiente Y. Entonces, de acuerdo a todo este análisis de la secuenciación genómica, podemos llevar a cabo el análisis de los metabolitos secundarios y la actividad farmacológica que posee Cordyceps militaris. Cordyceps militaris posee una de las principales metabolitos secundarios que, como ya les nombré anteriormente, es la cordycepina. Este es un 3-desoxirribonucleósido y es un miembro de las adenosinas. Como podemos observar en la imagen, ahí está su estructura. Tiene un papel como antimetabolito y antibiótico nucleósido. Este es el metabolito secundario más usado para la generación de los diversos fármacos, como podemos observar también en la imagen, uno de estos fármacos. Y el gen que codifica, o sea, se han realizado análisis con el gen CMSNF1, que es aquel gen que codifica que este Cordyceps militaris sea capaz de infectar solo a las especies de orugas. Una inhibición por medio de CRISPR-Cas de CMSNF1, este gen, permite un aumento de la producción de cordycepina. Siguiente Y. Entonces, entre las actividades farmacológicas que hemos encontrado de acuerdo a la cordycepina, son estas 5, y se van a detallar su análisis investigativo también. El primero es que es un antioxidante, ya que permite eliminar directamente el radical difenil 2-tricliracil, es decir, que disminuye el estrés oxidativo de las células. También tiene actividad antiinflamatoria, tanto tópica como aguda. En la actividad tópica se observó investigando una disminución del edema de oreja inducido por aceite de crotón en ratones.
Y en cuanto a la actividad antiinflamatoria aguda, también se observó una disminución del edema inducido por carragenina. Existen dos actividades más farmacológicas más que son sumamente importantes y son las más analizadas, que son la actividad antinociceptiva, la cual una actividad antinociceptiva ayuda a la reversión o alteración de los aspectos sensoriales de la intensidad del dolor. Es decir, que disminuye el dolor o el sentimiento de dolor que se genera en el cerebro. Entonces, esto se realiza por medio de las pruebas de contorsiones. También se observa la actividad antiangiogenesis, la cual la angiogenesis es capaz de generar formación de vasos sanguíneos nuevos, y estos permiten la migración, crecimiento y diferenciación de las células por medio de las células endoteliales. Entonces, como vemos en la imagen, tenemos un tumor, el cual por medio de factores que son antiangiogénicos, permiten la inhibición del desarrollo de estas células y la propagación hacia otros tejidos. Esto se observó por medio de la investigación de angiogénesis de la membrana coriolantoideas en cultivos de embrión de pollo. Ya. Ahora Jefferson va a hablar acerca del género, de la especie Cordyceps sinensis. Bueno, entonces, hablando del género Cordyceps sinensis, han sido conocidos por los cultivadores de hierbas chinos durante siglos, pues en estos tipos de Cordyceps se cosecha en las partes altas del Himalaya y se usa para tratar muchos tipos de enfermedades que los detallaré poco después. Por los campesinos chinos fue considerado como parte del ciclo natural de los artrópodos e incluso por muchos científicos se considera como una prueba de transmutación de animales a plantas, pues antes se pensaba que los insectos, los animales podrían, después de morir, se transformaban en plantas, y de ahí nacieron incluso algunos nombres, algunos conceptos como avispas vegetales o gusanos planta. Esto duró hasta el año 1830, cuando en Italia Agostino Bassi finalmente logró describir la enfermedad y cómo actuaba el hongo. El Cordyceps sinensis en la medicina china es una parte muy importante de la cultura y la comida y la medicina mismo china, y se ha empleado para tratar numerosas enfermedades como promover la longevidad, aliviar el agotamiento o aumentar la destreza atlética. La preparación medicinal de los cuerpos fructíferos de Cordyceps sinensis se denomina Dong Chong Chia Chao, no sé si lo pronuncia bien, que se traduce como gusano de invierno y pasto de verano. Esto tiene un significado y su significado es por cómo infecta el hongo al insecto. Bueno, aquí van a entender por qué se le dice gusano de invierno y pasto de verano. La infección de la larva se da en larvas de polilla y se da en las tierras altas del Himalaya. Entonces las larvas lo que hacen es en el invierno hibernar bajo tierra. Entonces el hongo se infecta a la larva bajo tierra y la mata durante el invierno. Entonces el hongo crece en el cadáver durante todo el invierno, y en el verano obliga a a que salga un poco a la superficie, y cuando esté lo suficientemente cerca de la superficie, en un lugar que sea húmedo y tenga lo suficiente luz, va a emerger un estoma con forma de varilla de caparación momificado del insecto, y se va a ver como esto. Y aquí pueden apreciar en la imagen cómo se ve, y después liberará esporas y infectará a otras larvas. Cordyceps sinensis, en su genoma y características generales, el tamaño de su genoma es aproximadamente 3 veces mayor que la mediana de otros ascomicetos, por eso es que es muy grande, 120 megabases, eso es el valor de su genoma, pero a diferencia de los otros hongos, el número de genes codificantes de proteína es tan solo de 6.972, en comparación a los 9.500 que son en otros hongos. Como se puede apreciar en la imagen, hay muchos pseudogenes. Esto concuerda con la pérdida de capacidad para adaptarse a ambientes heterogéneos que tienen estos hongos. Pues, por ejemplo, estos no se adaptan a lugares que tengan mucha cantidad de nitrato. En cuanto a los metabolitos secundarios de Cordyceps sinensis, se ha hecho muchos estudios, pero generalmente se centra en tres
en tres metabolitos o tres grandes grupos de sustancias que son los polisacáridos, alcaloides y polipéptidos. En los polisacáridos, en general, la mayoría son de propiedades antitumorales que se encuentran en el Cordyceps sinensis, como lo que es el glucano, mannano, heteroglicano y las glucoproteínas. En cuanto a lo que son alcaloides, tenemos la cordycepina, que es antitumoral, antibacteriana e insecticida, la cordipiridona, que inhibe el carcinoma y también tiene propiedades antitumorales y anticancerígenas, y los polipéptidos, que tenemos el cordycedipéptido A, que también tiene actividad citotóxica. Aquí se puede apreciar todos los compuestos de alcaloides y polipéptidos. En cuanto a la actividad farmacológica, es muy amplia la actividad que tiene el Cordyceps sinensis, y va a actuar de cierta forma mejor que para ciertas enfermedades que de otras, como por ejemplo es muy eficiente en lo que es mejorar la longevidad, en lo que es la disfunción eréctil. Tiene menos eficiencia en lo que es como un afrodisíaco femenino, menor eficiencia en lo que es infertilidad, dolores generales, tuberculosis y bronquitis también tiene una menor eficiencia. Para tumores malignos, como ya dije, tiene mucha actividad citotóxica, entonces tiene una mayor eficiencia para lo que es la tos y el frío en general, la reumatitis y también para la artritis, pero no se ha probado, o sea, tiene una menor eficiencia en estos campos. También para lo que son vómitos y mareos, para lo que es la próstata, para los ciertos dolores, para dolores de hígado, dolores de riñón, y también tiene actividades en lo que son las enfermedades coronarias. También para el dolor crónico, la ciática, las náuseas, la diabetes y hepatitis producida por alcohol. Como conclusión, los cordyceps son un hongo parasitario al que se le han atribuido grandes beneficios para la salud y adquiere cada vez más popularidad. Esto no solo en China, sino en el mundo, pues ya se ha empezado a exportar muchos de estos productos a base de diferentes tipos de hongos cordyceps, y se está empezando a popularizar por todo el mundo. La perspectiva de la biotecnología herbal con respecto al descubrimiento de fármacos utilizados cordyceps está cumpliendo con lo que ha prometido, ya que la tecnología ahora es extremadamente más poderosa que antes, pues en la actualidad ya se conoce cuáles son sus metabolitos secundarios y cuál es la forma exacta de actuar de los hongos en el cuerpo humano al momento de consumirlos. El Cordyceps posee secuenciaciones de genes que codifican actividades farmacológicas como antiinflamatorias, antinodosisépticas, y actividades relacionadas a antioxidantes, antiangiogénicas e inhibidores de la producción de monóxido de nitrógeno. También los hongos entomopatógenos ejercen un control natural sobre un amplio rango de artrópodos, plagas y de diversos cultivos en muchas partes del mundo. Pues como se sabe, los hongos entomopatógenos se usan mucho para lo que es la agricultura y controlar plagas de una forma más natural, sin los contaminantes que normalmente se usan y que tienen muchos químicos y pesticidas que afectan al medio ambiente. Y también están involucrados en la regulación de poblaciones en ecosistemas no agrícolas y pueden ayudar a mantener el balance ecológico. Eso es todo, gracias. Y esta es la bibliografía.